Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos sobre el caso del juez que falló a favor del agresor sexual de una niña de 4 años en el Estado de México. Y bueno, ¿qué significa esto y qué es lo que está reflejando en materia pues de esta terrible impunidad que enfrentan las niñas y los niños que viven violencia sexual? Estaremos hablando con Mariel Albarrán. Ella es madre de 2 sobrevivientes de violencia sexual infantil, es abogada y también defensora de los derechos de las niñas y los niños, y también nos acompaña Laura Martínez, quien es la directora de ADIVAC. No se vaya. Por otra parte, vamos a platicar sobre el libro El Servicio Invisible. Esta es una obra que coordina Yuleini Carmona, y en esta ocasión nos va a acompañar precisamente para hablar de este tema y compartir cómo es que nace este libro, cuáles son los objetivos y qué retos está enfrentando las personas que hacen este servicio invisible aquí en nuestra Ciudad de México. Les invito a que nos acompañen. Y bueno, la semana pasada tuvimos un tema muy importante, trascendente, que nos llevó a la sociedad en su conjunto a mirar un hecho que, pues eso, nos retrata lo que ocurre en el sistema judicial con víctimas menores de edad, con niñas en concreto, víctimas de violencia sexual infantil. Y este juez, que ha pasado a la historia no por su buen actuar, sino todo lo contrario, el juez Manuel Alejandro Martínez Vitela, es el que se llevó precisamente la foto, la imagen de lo que es el sistema judicial en este país y los retos que tenemos precisamente para lograr justicia para las víctimas. Vamos a colocar precisamente este momento de lo ocurrido y regresando vamos a presentar a nuestras 2 invitadas para hablar precisamente de lo que enfrentan las niñas, sus familias, cuando tienen que acudir a la justicia. Se emite fallo absolutorio al señor Alejandro por insuficiencia para acreditar el delito de abuso sexual. Usted vio a mi hija, ¿no le creyó? Desde luego que le creí en el tema del tocamiento. Su hija jamás mencionó el tema del lugar, el día, el horario. O sea, la capacidad de una niña de 4 años de edad, ¿cómo la va a saber ella? Así es. Lo que el juez argumenta es que esta pequeña de 4 años no pudo identificar el horario, la dirección exacta donde ocurrieron los hechos, y esto es parte de lo que ocurre no solamente con esta pequeña, sino con muchas niñas más cuyas madres acuden a estas instancias judiciales y se enfrentan con este tipo de jueces. Agradezco muchísimo que esté esta mañana Mariel Albarrán. Ella, además de abogada y defensora, es madre también de 2 sobrevivientes de violencia sexual infantil. Mariel, muchas gracias por estar esta mañana aquí en Análisis Feminista. Al contrario, Lucía, muchísimas gracias por la invitación, por visibilizar un tema como es la violencia sexual infantil y poder mostrarle a tu público, ¿no?, a quienes nos escuchan, lo que se vive desde este, ¿no? Y vamos a ir analizando porque la intención no es desalentar precisamente la denuncia, sino poder dar claves también
pues de algunos temas que ustedes ya han pasado, ya como abogada, pero también como madre de dos sobrevivientes de violencia sexual, de aquello que hay que ir construyendo para que esto cambie, para que esto no se vuelva a repetir, para que el sistema de justicia no sea un sistema que castigue a las niñas por no tener una conciencia de ciertos hechos cuando tendrían que protegerles. Y agradezco también a Laura Martínez, ella es directora de Adivac. Laura, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y vamos a empezar, Mariel, precisamente con este panorama, con lo que ha sido tu experiencia personal, que me decías fuera del aire. Esta experiencia personal también te llevó a convertirte en defensora, en activista, tú lo señalabas. ¿Qué fue lo que tú enfrentaste como madre cuando pues te enteras de lo ocurrido con tus hijas? Así es, Lucía, pues bueno, la sola noticia, ¿no? Es devastadora. Te atreves a denunciar, te atreves a alzar la voz y te encuentras con un Estado indolente, ¿no? Un Estado que está diseñado para hacer pedazos a las víctimas. Entiendes por qué el nivel de impunidad, entiendes por qué las víctimas se quedan a la mitad del camino. Es triste, pero o comes o buscas justicia o recibes atención psicológica. Es muy difícil que las víctimas puedan tener esta atención integral y cuando confías en quienes nos deberían proteger, en este caso, en el sistema de procuración y administración de justicia, empezando desde la Fiscalía, ¿no? Ministerios públicos, peritos, jueces, magistrados, te das cuenta que dejan en desprotección a las niñas, a los niños, en muchos casos porque desconocen el fenómeno de la violencia sexual infantil, pero en muchos otros porque también hay corrupción, porque obstaculizan de una y mil formas el acceso a la justicia. Yo he hablado de complicidades perversas, ¿no? Entre el agresor, abogados, sin una pizca de ética y de autoridades corruptas. Entonces, no es que México tenga una ausencia de marco legal para proteger a nuestras infancias, más bien hay resistencia por parte de los operadores para observarlos. Tenemos protocolos, tenemos leyes, tenemos criterios de la Suprema Corte, precedentes, jurisprudencia, tenemos sentencias de la Corte Interamericana que nos dicen bien cómo actuar en estos casos, cómo valorar los testimonios de niñas y niños, pero más bien es el desconocimiento, les da flojera ojear, ¿no? Leer todo esto y ponerlo en práctica. Y no solo les da flojera, tú hablas aquí de complicidades perversas. A ver, ¿cómo lo digo? Cuando uno escucha al juez Manuel Alejandro Martínez Vitela, y él le dice a la madre que lo está interpelando, claro que le creí a la niña de los tocamientos. O sea, no está poniendo en duda que existió la violencia sexual, pero, es terrible que anteponga unos tecnicismos, déjame decirlo así, pero ustedes me corregirán, son las abogadas, pidiendo que no, que diga exactamente la hora o que diga exactamente la dirección de dónde fue, cuando no se mira que es una niña de 4 años, es decir, la mamá lo dice claramente, ¿no? Es 4 años, ¿cómo puede pedirle a una niña de 4 años que se sepa la dirección completa, etcétera? Es decir, esta falta de perspectiva, de entender a lo que están viviendo las niñas que han, pues eso, sido víctima de violencia sexual. Es corrupción, es complicidad, es machismo, es patriarcado, pero también es que no hay una sanción, y me iría con Laura, y muchas gracias por estar, Laura. No hay una sanción para estos jueces. ¿Qué pasa con estos jueces? ¿Quién los supervisa? ¿Quién mira que pese a tener un marco que protege a las niñas, no se aplique? Lo he comentado ya varias veces. Triste y desafortunadamente, el acceso a la justicia está pensado por adultas y adultos, ¿no? Por el patriarcado, ¿no? Y está plagado de adultocentrismo.
Entonces, creen que los protocolos que tienen pueden ser los mismos para aplicar a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Incluso me acaba de mandar alguna de tus compañeras de medios de comunicación un cuestionario de unas preguntas que le hicieron a la niña, ¿no? Y me recuerdan los protocolos que tienen los MPs, hombres y mujeres, cuando les preguntan a niñas y niños lo que les pasó, ¿no? Y les preguntan así textual, ¿no? ¿Qué te hizo tu papá? ¿No? A una niña de 2 años y medio eso le preguntaron, ¿no? Y luego le preguntaron si su papá la había violado, ¿no? O sea, todo lo que hacen los juzgadores y los impartidores de justicia, piensan que se están relacionando con otra persona adulta, pero la gente común y corriente tampoco a veces tenemos esos tecnicismos que ellos usan. Sí, entiendo esta parte. Decía Mariel, hay protocolos para niñas, hay Sí, sentencias del sistema interamericano, es decir, existe esto, pero no lo aplican. está el protocolo. Perdón, Mariel. Sí. Perdón, Laura. Sí, Mariel. pero a mí me parece que lo que tendríamos que hacer es adaptar esta justicia a los niños y a las niñas para que de acuerdo a su grado de desarrollo podamos atenderles, porque algo que vemos que se da de manera reiterada, no solo con el juez Vitela, es a lo largo y ancho del país lo que se está viviendo en el Ministerio Público y en los tribunales, ¿no? En el Poder Judicial local, porque se les discrimina a los niños y a las niñas por el solo hecho de ser menores de edad, ¿no? Su testimonio carece de valor. A mí me parece todavía más aberrante que el juez diga, sí te creí, y ahí haya quedado, ¿no? Porque les exigen circunstancias exactas de tiempo, modo y lugar, lo cual es imposible. Ahí Laura, ¿no? Incluso invoca pues a un experto, ¿no? A un autor, en donde dice que esto es imposible de acuerdo al grado de desarrollo de las niñas y niños. Entonces tenemos que la justicia para nada está adaptada a niños y adolescentes. Por ahí salió el Poder Judicial del Estado de México en defensa del juez, y a mí me parece todavía más delicado que haya habido una postura institucional que respalde el actuar del juez, porque incluso hablaron de la reconstrucción de hechos. Imagínate, en un delito de realización oculta, en un delito que es revictimizante, si quiera pensar en esta reconstrucción de hechos, y donde solo la víctima, en este caso la niña de 4 años, y el agresor saben lo que ocurrió, ¿no? Entonces, pero esto es una constante y no hay interés porque exista esta perspectiva de género, porque exista esta perspectiva de infancia. Yo leí la resolución y solo en un párrafo, de manera muy escueta, en un renglón dice, y se resolvió con perspectiva de género e interior superior de la niñez. Sin embargo, en los argumentos y en la construcción de la resolución, no advertimos que digan, y necesitamos este interés superior de la infancia por esto y esto y esto, y el testimonio de la niña debe ser analizado de acuerdo a su edad por esto, y se advierte una simetría de poder entre el agresor y la niña por esto y esto y esto. No, entonces tenemos que no hay personal tanto en la Procuración como en la Administración de Justicia, especializada en atención a casos que involucra a niñas, niños y adolescentes. Y no solo en materia penal, también en materia familiar, en todos los asuntos que se les involucra, que tienen derecho a expresarse y a ser tomados en cuenta. Qué importante lo que estás diciendo, Mariel, porque lo que vamos viendo es que las frases se vacían de contenido. Puede decir, se juzgó con perspectiva de género y apegados al interés superior de la infancia, pero no se sustenta nada en torno a ello, como tú lo acabas de señalar. Y esto me parece que es fundamental, precisamente, de poderlo colocar. No es, por desgracia, un caso aislado. Lo que vimos la semana pasada es una constante en el sistema de justicia que en el marco
del 8 de marzo me parece que es fundamental colocar, porque efectivamente va quedando la puerta abierta para que los agresores de niñas y de niños pues tengan esta puerta giratoria de entrada y salida. Es decir, puedo ir y me voy a enfrentar a este tipo de jueces, como el juez Vitela, que si la menor de edad, si el menor de edad no puede decir precisamente tiempo, modo y lugar, aun cuando se reconozca que hay un hecho violento contra la niña, voy a salir libre. Me parece que ahí está el tema nodal donde el sistema de justicia tendría que poner los ojos y las manos y todo lo demás para corregir esta situación. Ningún juez Vitela tendría excusa de eso, de dejar libre a un agresor si hubiera sanciones también para los juzgadores. Vamos a seguir hablando del tema, vamos a ir un corte de estación. Estamos en Análisis Feminista en el 106.1 de FM aquí en Violeta Radio. No se vaya, volvemos. Y ahora vamos a cambiar de tema y vamos a irnos, más bien a venirnos a la Ciudad de México. Estamos ya con Yuleina Carmona. Ella es coordinadora de un libro que se acaba de presentar o se va a presentar, ahorita me lo va a aclarar Yuleina, El Servicio Invisible, Crónicas de Trabajo No Asalariado en la Ciudad de México. Yuleina, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Lucía, muchas gracias por la invitación a participar en este espacio. Justo acá tengo una copia del libro que quería mostrarles ahí. Ah, Eh, mira, ahí está. Justo lo presentamos la semana pasada, pero agrupa las historias de 8 organizaciones de trabajadores no asalariados, que para quienes no saben, son personas que prestan un servicio en el espacio público, por ejemplo, aseadores de calzado, personas organilleras que seguro les han visto en sus recorridos diarios, personas músicas en la Plaza Garibaldi, trovadores y norteños, vendedores de café en la Plaza Garibaldi, artesanos. Un grupo de ocupaciones y oficios tradicionales en la Ciudad de México y justo este libro es sobre ellas. ¿Y por qué hacer este libro para recuperarles cuando pareciera ser que los tenemos como muy claros ahora que estabas enumerando? Es decir, cualquiera en esta ciudad y en muchas otras, pero en esta ciudad vamos a limpiarnos el calzado. Tenemos a nuestro, pues eso, lustrador de calzado favorito, etcétera. ¿Por qué traerlos a la luz pública? Pues sabes que desde WIGO, que es la organización que represento acá en la Ciudad de México, hemos trabajado con estas organizaciones de personas no asalariadas desde 2017 y justo a lo largo de estos años de trabajo nos hemos dado cuenta que es una labor, es un oficio muy invisibilizado. Entonces se cree comúnmente que son personas que no deberían estar trabajando en el espacio público. Hay como una opinión muy negativa hacia el trabajo de estas personas y justo me gusta pensar, por ejemplo, en la Plaza Garibaldi, ¿no? No nos podríamos imaginar una Plaza Garibaldi sin músicos, no nos podríamos imaginar una boda sin fotógrafo, no nos podríamos imaginar muchos encuentros sociales que pasan en nuestra ciudad sin la presencia de estos oficios tradicionales. Entonces, la idea del libro, más allá de documentar las historias de cada una de las organizaciones que nos abrieron las puertas para escribir sus historias, más allá de documentar esas historias, también queremos rendir homenaje, por un lado, a estos oficios. Pues la ciudad no sería la misma sin la presencia de estas personas. Acompañan nuestros recorridos diarios, le dan vida a las calles, musicalizan nuestros recorridos por la Ciudad de México. Realmente hay un tema cultural también súper importante detrás de su trabajo. Y aparte de darles homenaje y reconocimiento por la labor que realizan, justamente nos gustaría poder detonar reflexión y poder generar mayor aprecio hacia esta labor que realizan en el espacio público y que ha sido invisibilizada durante muchísimo tiempo. Justamente ellos pues también tienen una relación con el gobierno a lo largo de los años. Ellos tienen licencias de trabajo de parte de la Secretaría del Trabajo y justamente
La idea con este libro es también hacer un llamado de atención a las autoridades, no solo a tu audiencia y a las personas que nos escuchan ahora, sino también buscar formas en que sean incluidos en la legislación secundaria que va a regular el trabajo no asalariado en la Ciudad de México. ¿De cuántas personas estamos hablando que están en esta condición? Porque hablar de no asalariado es decir, no solo es que no tengan un salario diario fijo, que cualquiera de nosotras a lo mejor podemos tenerlo, es no tener prestaciones, si te enfermas tú pagas, por decirlo menos, y bueno, con la pandemia, imaginen de cuál es la población de la que estamos hablando. Particularmente en el trabajo no asalariado, y si nos vamos a las cifras oficiales, digamos, de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, hay al menos 2.400 personas que tienen una credencial vigente como trabajador no asalariado. Sin embargo, más allá de las personas que tienen su credencial vigente, pues sabemos que la realidad de muchas personas que se dedican a este trabajo lo hacen sin licencia. Entonces, calculamos al menos unas 6.000 personas en la Ciudad de México que se dedican a labores justamente del trabajo no asalariado. Y ahí, ¿cómo estamos las mujeres, Yuleina? ¿Qué encontraron ustedes en este proceso? Pues la verdad es que las mujeres, que son una parte fundamental del trabajo no asalariado en la Ciudad de México, después justamente de este proceso de escribir historias a través del libro, nos dimos cuenta que las mujeres justamente son quienes se enfrentan a una realidad mucho más dura, sobre todo pospandémica, como mencionabas. Ya que pues muchas de ellas son madres solteras, son también mujeres de la tercera edad, por ejemplo, en el grupo de revistas y publicaciones atrasadas, que es uno de los grupos que forma parte del libro, la mayoría son mujeres grandes que justamente para sostener a sus familias ya en una edad avanzada, que no, digamos, no tienen tanto acceso a trabajos formales, pues el oficio de vender revistas y publicaciones atrasadas les da una oportunidad justamente de sostenerse, mantenerse útiles, como ellas mismas lo mencionan en el libro, y poder cubrir sus medicamentos, poder cubrir sus situaciones de salud, que después de la pandemia pues también se recrudecieron muchas de esas situaciones que ya vivían como trabajadoras no asalariadas, pero que con la pandemia se añadió un escalón de dificultad a la hora de acceder a medicamentos, a tratamientos, etcétera. Entonces, la verdad es que las mujeres dentro de este grupo ocupacional enfrentan diversas condiciones que se han agravado con la pandemia y que justamente a través de la presentación del libro es también una intención de rendirles homenaje y reconocimiento por la labor que realizan. Es mirar las realidades también a las cuales ellas y ellos están enfrentando. Digamos, ¿de qué promedio de ingresos estamos hablando? ¿Cuántas horas tienen que trabajar? Cuéntanos un poquito de esta radiografía de las condiciones laborales a las cuales estas personas se enfrentan, aun cuando no tienen un salario, ¿no? Se trata de un grupo ocupacional con condiciones muy vulnerables. Estamos hablando de ingresos diarios que con la pandemia bajaron considerablemente. Entonces, estamos hablando en este momento de unos 200 pesos al día, es más o menos el promedio. Em, y justo también como son oficios tradicionales, muchos de estos oficios y de estos gremios se enfrentan al riesgo de la desaparición. Entonces, por Mm. ejemplo, pensando en las personas vendedores de revistas y publicaciones atrasadas, que ahora pues es mucho más fácil con la tecnología y poder acceder a libros en línea, en el teléfono incluso, pensando en las personas aseadoras de calzado, que pues mucha gente ya ni siquiera utiliza zapatos de cuero, ¿no? Como hay toda una modernización que les está empujando también a que tengan que sobrevivir de formas con las que no habían lidiado en años anteriores y que ahora se enfrentan con que después de la pandemia, además imagínate, la pandemia fue un caso bastante extremo en el que pues no viven de ofrecer sus servicios en la calle, al no haber clientes, pues no tenían su ingreso diario. Entonces ahora, después de la pandemia, incluso sus ingresos prepandémicos no se han recuperado
Y creo que acá es súper importante también pensar en cómo son guardianes en muchos de los casos de tradiciones centenarias, como por ejemplo los organilleros, y que justamente se enfrentan a esta modernización que les desplaza y les invisibiliza en el espacio público. Y que también me parece, Yuleina, que es una forma de ir haciendo conciencia en la ciudadanía del valor de estos oficios, es decir, pensando en la población organillera, a veces los vemos bueno, ellos viven de la cooperación que nosotros hacemos en la vida diaria como todos los demás en términos del calzado o quienes venden revistas ahora, qué alternativas para ellos en términos de programas gubernamentales se están pensando o no, precisamente, bueno, en esta idea que tú decías, bueno, es una forma de relevar también la situación para que quien gobierna esta ciudad, porque estamos en un periodo electoral, hay un cambio, recupere también a estas poblaciones que yo supongo tienen poca interlocución con los poderes en general, ¿no? Así es, Lucía. Justo también como parte de esta presentación del libro de lanzamiento, uno de los llamados que hacemos, y aprovecho también esta oportunidad para reiterarla, y es justamente que no se escriban política pública, no se escriban leyes que les afectan directamente sin la participación de estas personas que son las principales afectadas por estas políticas públicas. En 2019 les hicimos llegar al Congreso de la Ciudad de México una serie de demandas y de peticiones de estas organizaciones de trabajadores no asalariados que acompañamos desde WIGO. Y justamente en esas demandas, solo para mencionarte las tres principales, incluimos el que no se les mueva de sus lugares de trabajo. Esa Mm. es una de las cuestiones más importantes, que a la hora de legislar desde el Congreso de la Ciudad de México no se decida arbitrariamente dónde tienen que estar estas personas, sino que se respeten sus licencias de trabajo, donde además viene la ubicación en la que se encuentran, que se respeten como zonas de trabajo ya establecidas, por un lado. La segunda petición tiene que ver justamente con que em, con el acceso a la seguridad social, que también es uno de los puntos necesarios que además están contenidos en la Constitución de la Ciudad de México, que justamente tienen que, el Congreso tiene que Ujú. definir el acceso a un mecanismo local de seguridad social para estas personas que además, como te decía, pues también son personas de la tercera edad y que necesitan acceso a salud. Y por último, que no se les cobre uso de suelo. Esto es algo que históricamente los trabajadores no asalariados que tienen su licencia de trabajo por parte de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, no se les ha cobrado uso de suelo justamente porque hablamos de ingresos muy bajos y que por ser oficios tradicionales y muy, muy importantes para la cultura de la ciudad, no tienen que pagar un derecho por el uso de suelo. Entonces, pensando en que se acerca una legislación que va a regular directamente esta actividad, pedimos que justamente se respeten esos derechos históricos ya ganados y que nos podamos mover justamente hacia ese lugar de reconocimiento de parte de las autoridades. Digo, pues, estamos hablando de 200 pesos diarios que si lo pensamos, y cualquiera que nos esté escuchando en este momento, ¿qué haces con 200 pesos en esta ciudad? Eh, es decir, si no tienes casa propia, ¿dónde vives? Si estás en la calle, no comes o comes no sé, porque no te alcanza. Estamos hablando de eso, de que no hay un ingreso digno, no hay condiciones para que estas personas vivan y vivan con ellas sus familias. Cuando tú me hablas de mujeres, madres solteras, y pienso 200 pesos, no, bueno, pues pañales, etcétera, leche, es decir, esto está, digamos, al margen de la dignidad humana. Porque ¿cómo caramba sobrevives en estas condiciones? Tú, tus hijas, tus hijos, la familia con la que estás viviendo. Y qué programas, yo te pregunto si hay algún programa social que ellas han recibido, que son beneficiarias, porque todo esto amortigua las condiciones de carencia en las que están laborando y nos están dando un servicio, como bien lo señala el libro.
Sí, pues durante la pandemia, justamente a través de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, pudieron acceder a un apoyo económico durante 2 meses de 1,500 pesos cada mes, es decir, 3,000 pesos en total, que digamos, por más que haya sido un apoyo económico importante para muchos y muchas de ellas, fue un apoyo que se otorgó durante 2 meses. La pandemia duró al Duró menos 2 años. 24 meses y muchas de las consecuencias de la pandemia todavía se están viviendo de primera mano en el espacio público por estas personas, ¿no? Entonces, digamos que ha habido un intento de las autoridades de poder proveer al menos este apoyo económico, pero definitivamente se nos ha quedado corto. Y un poco el llamado a las autoridades en este momento, pensando en esta coyuntura, es también pensar en que el reconocimiento a estas personas trabajadoras por sí solo no es necesario. Es justamente es fundamental poder pensar en el reconocimiento que se acompañe, que vaya de la mano con políticas públicas que reconozcan su derecho al trabajo y su derecho a la ciudad a través de estas demandas que justo te mencionaba en la pregunta anterior. Y que, bueno, pues que hay que ir colocando, porque muchas veces los vemos y no los vemos, de ahí el título, ¿verdad? El servicio invisible, parece que están ahí como parte del escenario urbano y son personas que hay que volver a recuperar y entender también los aportes que dan a esta maravillosa ciudad que sin ellas, sin ellos, pues no sería esta misma ciudad. O sea, cuando tú hablabas de Garibaldi sin mariachi, pues no sería Garibaldi, punto. No existiría, no habría modo de que pudiera estar. En fin, y mucho de nuestra cultura en esta ciudad está también en torno a estos servicios. Yuleina, ¿dónde se puede conseguir el libro? Cuéntanos un poquito para la audiencia, ¿dónde podemos recurrir? Si Pues tiene un costo, etcétera. sí, el libro está disponible de forma gratuita en la página de Wigo. Si en cualquier buscador colocan Wigo, el servicio invisible, les va a aparecer el PDF para descargar de forma libre y gratuita. Tenemos algunos ejemplares impresos que estaremos justo haciendo llegar a espacios como el tuyo cuando nos inviten. Cuando nos invitan, llegamos con un obsequio. Y pues la verdad repetir justamente la importancia, como decías, de que estas personas y que las personas trabajadoras no asalariadas puedan seguir ocupando el espacio público y que podamos también como sociedad en general tener un mayor aprecio y reflexionar en torno a las condiciones en las que trabajan y justamente cómo podemos aportar cada una de nosotras al ver estas personas en la calle. Pues ahí está la información. Acerquémonos a las crónicas para que también le pongamos no solamente números y también le pongamos parte de la vida cotidiana de lo que significa estar en este espacio público aquí en la Ciudad de México. Yuleina Carmona, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Análisis Feminista. Esto fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Pues comparta con nosotras sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que pueden escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify o SoundCloud. Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas.